Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Flandes y sirvo al Señor en Palabra de Vida Uruguay. Quiero invitarte a que juntos podamos meditar en la Hora Silenciosa de hoy, y el pasaje está en Hechos 23, del versículo 11 al versículo 22. Y dice así la palabra de Dios. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza, y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Pensando en este pasaje, nos encontramos aquí con Pablo. Pablo preso en la fortaleza romana de Jerusalén. Fue llevado aquí no por ser considerado un criminal para los romanos, sino para preservar su vida. Había sido acusado falsamente por los líderes judíos y ahora todos querían su muerte. Tal vez Pablo estaba desanimado por la respuesta a su mensaje. Tal vez pensaba que su esfuerzo era inútil. 2 veces había tenido ya la oportunidad de dar testimonio en Jerusalén acerca de Jesús. Una ante la multitud en el templo y otra ante los líderes religiosos de su nación. Su mensaje solo despertó rabia y rechazo. Entonces, golpeado y triste por la dureza de su pueblo ante el Evangelio, se le aparece el Señor Jesús. Tal vez hoy te sientes como Pablo, desanimado, tal vez por las circunstancias, tal vez sientes frustración porque buscas servir a Dios, pero el resultado no ha sido el esperado. Tal vez hay muchas limitaciones por la situación que nos toca vivir en todo el mundo. Tal vez has experimentado el rechazo de tus compañeros de trabajo, de estudio o incluso de tu familia por tu fe en Jesucristo. Observa lo que le dijo el Señor a Pablo en aquella celda. Observa el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Y quisiera resaltar esta frase: ten ánimo. En el griego del Nuevo Testamento es una sola palabra que puede ser traducida como confía, toma aliento, ten valor, ten coraje. Lo interesante de esta palabra es que aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento, y siempre quien la dijo fue el Señor Jesús. Por ejemplo, brevemente en Mateo capítulo 9, ante el paralítico Jesús le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En el mismo capítulo, Jesús le dijo a aquella mujer que por 12 años había sufrido de un flujo de sangre que nadie podía curar. Jesús le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En Mateo capítulo 14, Jesús le dijo a sus discípulos asustados en el medio del mar de Galilea: tened ánimo, yo soy, no temáis. En Juan capítulo 16, la noche antes de ir a la cruz, Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es la misma frase: ten ánimo, yo he vencido al mundo. La última vez que el Señor lo dice es aquí en Hechos capítulo 23, y lo dice a Pablo.
pero también nos lo dice a nosotros. Cualquiera sea tu situación, Dios te dice, el Señor nos dice, ten ánimo. Pero ¿qué razones tendríamos para tener ánimo? Bueno, quiero compartir contigo 3 que vemos aquí en este pasaje. En primer lugar, podemos tener ánimo porque tenemos su presencia. Aquí en este versículo 11 nos dice que el Señor se presentó ante Pablo. No estaba solo Pablo allí en esa celda. Jesús no era indiferente a lo que Pablo estaba viviendo, no era indiferente a lo que Pablo sentía. Jesús nos dice esto a nosotros, no estamos solos, Él no está lejos, está a nuestro lado, cualquiera sea nuestra situación. En segundo lugar, debemos entender que Cristo siempre tiene un propósito. En ese verso 11 dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El pasaje relata que había un propósito que el Señor Jesús tenía en medio de estas circunstancias para Pablo, y tiene un propósito para nosotros en medio de las circunstancias que nos tocan vivir. Para Pablo era ser testigo en Roma. Ya lo había sido en Jerusalén, pero tenía que llegar al centro mismo del imperio y sembrar las buenas noticias entre los mismos gobernantes. Tal vez hoy no entiendas por qué pasa lo que pasa contigo, pero podemos confiar. Tener ánimo en que el Señor tiene sus propósitos y que son mucho mejores que los nuestros, son eternos, son duraderos y traen fruto. En tercer lugar, su protección, porque el pasaje relata, luego de la aparición del Señor, acerca del atentado que se planeó para matar a Pablo. La amenaza era real, los hombres estaban resueltos a quitar la vida del apóstol. Eran más de 40. Los líderes religiosos más poderosos estaban involucrados en esto. ¿Qué chance tenía Pablo de poder sobrevivir? Muy pocas. Pero Dios usó al sobrino de Pablo, un simple jovencito, que Dios hizo que estuviera en el lugar y en el momento indicado para escuchar el plan homicida, y eso salvó la vida de Pablo. Dios nos promete su protección cuando sufrimos por su causa. Ten ánimo, Él quiere que seas su testigo. Confía y toma valor. Esta meditación no pretende reemplazar tu tiempo de estudio con el Señor. Sigue profundizando en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho.